Tú eres grande, Señor, tú eres grande, Señor. Y así te presentamos estas ofrendas, Padre, lo que los hermanos han traído, Padre. Te pedimos, Señor, que tú las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar en esa bendición. Y vamos a iniciar el mensaje de esta noche. Pues me gusta este cambio de hora porque pues es temprano todavía, aunque ya es tarde. Los días son más largos, amanece bien oscuro en la mañana y hay que acostumbrarse al horario. Pero vamos a acostumbrarnos con el paso de los días. Vamos siguiendo al libro de los Jueces, capítulo 21, versículo 25. Jueces, capítulo 21, versículo 25. Vamos a leer ese versículo, si lo pueden en la pantalla. Y de ahí vamos a iniciar la enseñanza. El tema de la enseñanza es la importancia de un buen líder en el pueblo de Dios. La importancia de un buen líder en el pueblo de Dios. Y sabemos que en este mundo, las naciones, las ciudades, las comunidades, las familias, todo es dirigido por un líder y por los demás. Pero siempre hay un líder principal. En esta nación pues es el presidente, en todas las naciones son los presidentes. Y de ahí le siguen todos los demás que liderean las ciudades, los gobernadores que liderean los estados, los alcaldes que liderean las ciudades y las pequeñas comunidades que también hay líderes ahí. Tiene que haber un líder donde hay un grupo de personas. Porque déjeme decirle que si no hay líder, nadie va a hacer nada. Nadie va a saber qué hacer, aunque sea una comunidad pequeña, lo igual que una comunidad grande, una ciudad grande, o un estado, una nación. Entonces siempre tiene que haber líderes y un líder principal para que las personas puedan saber qué hacer, puedan saber cómo dirigirse. Entonces siempre tiene que haber alguien que dirige. Y en el libro de los Jueces, antes de que lo ponga en la pantalla, pero lo puedes poner cuando puedas porque yo no lo tengo en la Biblia, si no lo puedo buscar. En el libro de los Jueces pasaba algo que el libro de los Jueces se le llama el libro de los Jueces porque no había rey, porque no había quien dirigiera a una nación, el pueblo de Israel. En ese tiempo ya había muerto Josué, que fue el último líder que sustituyó a Moisés. Y después de que Josué murió también, y murieron todos los de ese tiempo, todos los que salieron de Egipto, todos los ancianos, que eran en realidad los que dirigían a toda la nación. Cuando ya murió Josué y todos los de su tiempo, el pueblo se quedó como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a seguir? No había quien seguir, porque habían muerto todos los ancianos. Entonces la gente empezó a desviarse de los mandamientos de Dios, porque no había quien dirigiera a la nación. No había una persona a la cual seguir, que dijera, bueno, vamos a hacer esto. Ya Josué murió, ya murió Moisés, Josué, todos los ancianos. Vamos a levantar un líder para que ese líder pueda dirigir a toda la nación. No se hizo así. Las últimas palabras que dijo Josué, cuando ya habían cruzado el Jordán y habían llegado a las tierras, habían conquistado las tierras de Canaán, dijo, si ustedes quieren, le dijo al pueblo, si ustedes quieren servir a los dioses que servían allá, al otro lado del río, allá ustedes. Si quieren servir a los dioses que sirven aquí a estas naciones que quedaron sin conquistar, porque quedaron algunas ciudades aisladas ahí de los cananeos y
jebuseos y todos los de Canaán. Dice, si ustedes quieren seguir la idolatría de estos dioses que adoran a estas personas, o los dioses que adoraban allá en el otro lado del Jordán, allá ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Y de allí para acá ya no hubo quien dirigiera. El pueblo se quedó en el anonimato, sin dirección, porque no había un líder que dirigiera a toda una nación. Y este versículo, no sé si lo puedes poner en la pantalla o hay problemas, si no, aquí lo busco. Pero dice el versículo, usted lo tiene ahí, capítulo 21, versículo 25. Dice que en esos tiempos no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí termina todo el libro de los jueces. Ahí termina el capítulo, en ese versículo, y termina el libro. No había rey. Por lo tanto, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense, no había un líder, no había una persona a quien seguir. Siempre, como le digo, debe de haber alguien que debe poner el ejemplo. Aún en la familia están los padres de una familia. Y el padre es la cabeza del hogar. La esposa es la que le sigue. Y si no está el padre, es la madre a la que siguen los hijos. Pero siempre tiene que haber alguien a quien seguir. Y así está en todo. Si tú estás viviendo en una casa con personas que no son tu familia, como aquí hay muchos que se vienen de sus países, pues se ponen reglas. Y es difícil para aquellos que no están acostumbrados a ser liderados. Porque cuando se imponen las reglas en esa casa que se está rentando, casi siempre cuando no se obedece va a haber problemas. Porque cada quien va a hacer lo que bien le parece, como dice ese versículo. Cada quien va a hacer lo que a ellos les parece. Y eso no está bien, porque se hace un desorden. Yo recuerdo que cuando yo llegué a este país soltero, pues llegué con personas, familiares y amigos. Y siempre había reglas. Siempre había reglas que seguir en esa casa, en ese apartamento o en ese dúplex que estamos rentando, o si era una traila, uno en una traila. Donde sea, siempre donde hay 2 o 3 personas o más, tiene que haber un orden. Y hay una persona que es el líder de esa casa, de ese hogar, de ese departamento. Si no, cada quien va a hacer lo que quiere. Nadie va a limpiar, nadie va a cocinar, nadie va a hacer el aseo, porque no hay quien dirija. Entonces siempre tiene que haber alguien. Y los demás tienen que, y se tienen que poner reglas. Y así es como se organiza para vivir bien, por medio de un liderazgo. Pues aquí, en los jueces, en este versículo dice, no había rey, en otras palabras, no había un líder, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es por eso en las congregaciones, en las iglesias, no se va a hacer lo que bien le parece a uno. Se va a hacer lo que Dios dice que se debe de hacer. Hay una palabra, hay una ley, hay una Biblia. Y en esta Biblia se nos dice qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir, cómo nos debemos de organizar como iglesia, como congregación. Y hay que seguir las reglas para vivir bien, organizados. Y cuando no se toman en cuenta las reglas, pues se hace un desorden. Y ahí es donde empiezan los problemas. En cualquier lugar, ya sea congregación, sea un hogar, sea una familia, sea un lugar donde viven personas. Porque siempre hay que seguir a alguien. Y de eso se va a tratar la enseñanza. Vamos a ver hasta dónde llegamos porque tengo mucho contenido. Pero vamos a llegar hasta donde podamos.
Este versículo es como voy a escribir aquí, este versículo es el último del libro de los Jueces. Y me llama la atención lo que dice el versículo. Cuando leemos los libros de los reyes, nos damos cuenta que en el pueblo de Israel, el rey era la máxima autoridad. Y el pueblo hacía lo que el rey dictara, fuera bueno o fuera malo. Cuando usted lee los libros de los reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, usted se va a dar cuenta que el pueblo seguía al rey. El rey decía, esto se va a hacer, todo el pueblo lo tenía que hacer. Y aunque fuera en contra de Dios, el pueblo seguía al rey, aunque el rey estuviera mal. Puede ser que algunos no lo seguían, que algunos desobedecían, porque siempre hay un remanente. Que si el rey era idólatra y seguía a los ídolos, como sucedió con muchos reyes de Israel, seguían a los ídolos, seguían a los dioses que adoraban en esos lugares. Y había siempre un remanente, un grupito, donde decían, yo no voy a hacer lo que dice el rey. Dice que nos postremos ante una estatua, como si tenemos a Jehová de los ejércitos, ese espíritu. Pero la mayoría del pueblo, todos seguían al rey. Dice el rey, vamos a hacer un altar aquí vamos a poner una estatua, un dios, y todos vamos a venir a adorarlo. Y vamos a traerle incienso, vamos a traerle ofrendas, y ahí va todo el pueblo. Así empezó la idolatría, cuando conquistaron las naciones, a Canaán. Pero sí siempre había un remanente, como siempre sucede, que no le hacían caso. Y ahí empezaban los problemas. Y siempre había un profeta o profetas que Dios levantaba de entre el pueblo para decir al rey, tú estás mal. Lo que tú estás haciendo va en contra de la ley de Dios y Dios no está contento y viene juicio. Y si el rey era soberbio, era altivo, orgulloso, por lo regular, cuando ya hacían las cosas así a su manera, es que ya no tenían temor de Dios. Y si el rey era soberbio, y algunos por eso mataban a los profetas, porque no les gustaba lo que le decían. Le decían los profetas, viene juicio por todo lo que estás haciendo, Dios no está contento, arrepiéntete y haz que el pueblo destruye todas las estatuas que has levantado, todas las imágenes, y adora a Dios solamente. Y no hacían caso y los perseguían a los verdaderos profetas. Así era en ese tiempo. Había reyes, pero los reyes, si no eran bien dirigidos por Dios y si no eran mansos y humildes para obedecer a Dios, desviaban a todo el pueblo. Pues como hoy en día, los presidentes, los gobiernos de cada nación están cambiando leyes, que ahora vamos a poner esta ley, que no se haga esto, que se haga esto, que se haga aquello, ahora vamos a cambiar esto, que esto no está bien, que esto no nos gusta, ahora vamos a hacer esto, y van cambiando leyes. Y la gente los sigue y los apoya, aunque sean leyes contrarias a la voluntad de Dios. Y así sucede en todas las naciones. Y ya cuando ya no hay temor, ya las leyes las hacen de tal manera que ofenden a Dios, ofenden su palabra, y después viene el juicio. Y la gente, y el remanente, la iglesia de Cristo, estamos en este mundo. Y no obedecemos esas leyes que son contrarias. No apoyamos esas leyes. Entonces, el gobierno se viene en contra nuestra. El gobierno, las instituciones que organizan estos eventos y esas leyes que las cambian a su manera, entonces nos ven a nosotros como que nosotros somos los malos, a la iglesia. Y es por eso que en tiempo futuro, cuando se presente el anticristo, va a perseguir a todos aquellos que no crean en él. Aquellos que no se dejen sellar, que no crean en el sello de la bestia, el falso profeta, el anticristo. Y esa es la persecución de la gran tribulación, que esperemos que la iglesia de Cristo ya hayamos sido levantados. Así va a suceder, porque ya está escrito. Es una profecía. Bueno, pues el pueblo seguía al rey. Si era algo bueno, lo seguían, y si era algo malo, también lo seguían, lo apoyaban. Por eso cuando no hay una ley,
o una autoridad, la gente hace lo que bien le parece. Por eso en ese tiempo de los reyes así sucedía. Y en ese tiempo de los reyes, Dios dirigía al pueblo tenía tres liderazgos. Tenía a los reyes, tenía a los sacerdotes y tenía a los profetas. Así es como Dios dirigía a su pueblo. El rey era la máxima autoridad. El sacerdote ministraba delante de la presencia de Dios al pueblo. O ministraba a Dios delante del pueblo. Y el profeta era la voz de Dios. El profeta o los profetas, ellos hablaban lo que Dios decía. Y le decían al rey, y el rey obedecía a Dios por medio del profeta, si era manso, si era humilde y si le gustaba lo que decía el rey. Y si no le gustaba lo que decía el profeta, y si no le gustaba lo que decía el profeta y no le parecía bien y hacía lo que quería y no quería obedecer, entonces ahí era donde estaba el problema. Que no querían obedecer a Dios y se rebelaban. Entonces así es como Dios dirigía al pueblo, por medio de los reyes, por medio de los profetas y por medio de los sacerdotes. Era como se organizaban. Y de ahí iban los demás líderes que le seguían, pero esos eran los principales que dirigían al pueblo de Dios, a Israel. Así estaba organizado el pueblo. Cuando el rey era entendido, Dios hablaba por medio del profeta al rey, y el rey dirigía al pueblo, y el sacerdote ministraba a Dios delante del pueblo. Así era como Dios trabajaba en el tiempo de los reyes. Pero aquí en el libro de los jueces dice que no había rey. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces era un desorden. El libro de los jueces era un desorden todo ese tiempo, porque no había quien dirigiera. Entonces es muy importante que haya quien dirija. Y ese que dirige tiene que estar dirigido por Dios. Ahora tenemos la Biblia. La Biblia es la que nos dirige a nosotros. Aquí yo no hago lo que bien me parece. Aquí no hacemos lo que bien nos parece. Aquí hacemos lo que Dios dice que se debe de hacer. Y lo hacemos con el temor de Dios. Y cuando hacemos algo o hacemos algún cambio, siempre estamos orando y pidiéndole a Dios dirección, y entre nosotros, ¿será que está bien esto que vamos a hacer? ¿Será que está bien este cambio? ¿Será que a Dios le va a agradar esto que vamos a hacer? Porque hay temor de Dios en nosotros porque no queremos hacer lo malo ante los ojos de Dios, pensando que es bueno y que a Dios no le agrade. Entonces, tiene que haber temor de Dios y hay que ser humildes y mansos para, si Dios dice, esto no me gusta, si por ejemplo estamos haciendo algo, estamos dirigiendo en una forma en la cual a Dios no le agrade, y de repente de entre nosotros se levanta alguien como profeta, Dios usándolo o usándola, o viene alguien de fuera que no conocemos y ni sabe cómo estamos nosotros dirigiendo el rebaño, y de repente viene alguien, ya sea alguien que viene de visita o qué sé yo, alguien que Dios manda, y nos dice, ustedes están haciendo mal, ustedes están haciendo cosas que a Dios no le agrada, y están haciendo esto y esto, y a Dios no le agrada esto, por lo tanto, Dios no está contento con ustedes. Y tenemos nosotros que analizar si esa palabra viene de Dios, si es un verdadero profeta, porque también hay falsos profetas y ahorita lo vamos a ver. Porque no le vamos a creer a cualquier persona que viene por ahí diciendo cualquier cosa. Entonces la profecía que se va a traer tiene que pasar por la palabra de Dios, tiene que ser pesada. Si no coincide esa profecía con la palabra de Dios, pues es un falso profeta, no hay que hacerle caso. Pero cuando vamos a las Escrituras y la Biblia nos dice que sí está mal lo que estamos haciendo en algún punto de vista que estemos nosotros queriendo agradar a Dios, pues tenemos que decir, sí, Dios nos está hablando, estamos mal. Entonces, la Biblia es la que nos dirige ahora. Ya no necesitamos un rey, no necesitamos un sacerdote, un profeta, porque ya la Biblia nos enseña. La Biblia es la palabra de Dios. Pero si Dios levanta a alguien es porque en realidad estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, como profeta. Bueno, pues como le digo, había también falsos profetas en ese tiempo de los reyes.
Y ahorita vamos a ir al libro de los profetas para ver que así también, como ahora hay falsos profetas que andan por ahí sueltos también, en ese tiempo había falsos profetas. Y lo vamos a ver en Jeremías 23, versículo 9. Y luego nos vamos a brincar al 13 y al 14. En ese tiempo de los reyes, porque Jeremías era un profeta de Dios en tiempo en que gobernaban los reyes. El profeta Jeremías, profeta Isaías y todos los profetas que usted ve en la Biblia, todos esos libros de los profetas pequeños y mayores, todos esos profetas profetizaron en tiempos de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. En ese tiempo fue cuando ellos profetizaron. Por eso cuando usted ve los libros, dice fulano, tal profeta, en tiempo cuando estaba tal rey gobernando, reinando en tal lugar, en Jerusalén, en Samaria. Y de allí hablan. Y ellos empiezan a profetizar, cada uno de los profetas. Bueno, aquí Jeremías, en estos versículos vamos a ver que había unos profetas falsos. Pero Jeremías era el verdadero profeta de Dios. Leemos, y Dios no estaba contento con estos profetas falsos. Leemos el versículo 9 que está en la pantalla. Dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Este es Jeremías hablando, pero más adelantito va a hablar Dios en el versículo 13 y el versículo 14. Dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Este es Jeremías, hablando como profeta. Porque él se dio cuenta que había falsos profetas. Había como unos 400 profetas que tenía el rey, uno de los reyes de ese tiempo. Y esos profetas eran falsos. Y Jeremías era el único profeta que Dios tenía allí para hablarle al rey. Y el versículo 13 dice, y luego el 14 del 13 dice, aquí es Dios hablando. En el versículo 9 era Jeremías, porque dice que estaba como un ebrio que, ¿verdad? Que en realidad estaba sorprendido. Y aquí es Dios hablando. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. El 14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Estos supuestamente profetas de Dios, que supuestamente decían que eran profetas de Dios, eran unos adúlteros y eran hacían maldades. En vez de ayudar al pueblo, en vez de guiar al pueblo, lo desviaban. En vez de compadecerse del pueblo, lo desviaban de la verdad y hacían que adoraran ídolos y que se fueran a las fornicaciones y a los adulterios. Ellos mismos adulteraban. Y dice, son como Sodoma y Gomorra. En otras palabras, ¿qué esperanza hay de que estos mis profetas, que dicen ser mis profetas, vayan a decir algo bueno si son maldosos? Son malos. Así estaba Dios de dolido, y Jeremías también, porque Jeremías sentía el dolor que sentía Dios. Si vamos al capítulo 28 de Jeremías también, versículos del 15 al 17, vamos a leer ahí de corrido. Del 1 al 17. Jeremías 28, del 1 al 17 más bien. Del 1 al 17. A lo mejor es al 7 porque se me hace que el 17 es demasiado. Bueno, vamos a leer.
Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sennacherib, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo que levantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a leer hasta el 7. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Dice, y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová, y conforme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Ahí era el otro versículo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Síguele. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocida como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en posesión de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová de esta manera. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todos los reyes, de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Bueno, déjale ahí. Lo que este profeta era un profeta falso. Este profeta estaba profetizando que en 2 años Dios iba a traer el pueblo que estaba cautivo en Babilonia, porque ya estaban cautivos en Babilonia en tiempos de Jeremías. Ya se los habían llevado cautivos. Y este profeta estaba profetizando que en 2 años iban a volver los cautivos a Jerusalén y que iban a traer los utensilios que se habían llevado de Jerusalén para Babilonia y todo lo iban a traer otra vez a la casa de Dios en 2 años. Y dice Jeremías, bueno, si esa palabra es de Dios, se va a cumplir. ¿Y sabe qué? No se cumplió, porque era un falso. Porque duraron 70 años en Babilonia. Jeremías después profetizó que iban a ser 70 años. Y este decía que en 2 años. Era mentira. Él lo decía para que la gente tuviera esperanza de que pronto iban a regresar. Pero no era Dios hablando por medio de este profeta. Él solamente quería quedar bien con el pueblo. Sí es cierto que regresaron los utensilios, pero pasaron 70 años. Para que los utensilios, ya había otro rey, ya no estaba Nabucodonosor, ya había otros reyes. Ya estaban los persas, si no me equivoco, reinando. Y sí regresaron los utensilios, pero pasaron 70 años. Entonces, así profetizaban, con mentiras, y decían que era Jehová. Bueno, vamos al capítulo de ese mismo 28, el versículo 15 al 17. Porque allí hay algo importante. El 15 dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Porque él siguió profetizando mucho, porque es todo el capítulo está hablando de esa profecía falsa. Y aquí Jeremías lo desmiente. Y aquí le está diciendo, en realidad, tú mentiste
y Dios no está contento. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el 17 dice, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Por qué? Porque había profetizado mentiras. Él estaba congraciándose con el pueblo para que el pueblo dijera, este en verdad es un profeta, porque mira, solamente en 2 años van otra vez a venir otra vez los cautivos. No es cierto que van a ser 70 años, van a ser 2 años y nada. Era un falso. No era Dios hablando. Y Jeremías lo desmiente y vemos aquí que le dio, dice, en este mismo año vas a morir. Y dice que en ese mismo año murió. Porque Jeremías era un profeta de Dios y le profetizó su muerte en ese año. Por haber mentido al pueblo. Porque estaba delante del pueblo diciendo todas esas profecías. Habló bastante, pero eran mentiras. Y es lo que pasa hoy en día también. Hay muchos profetas falsos que para quedar bien con el pueblo dicen, te va a ir bien. Este año te va a ir de lo mejor. Este año como nunca. Dios está contigo. Sigue hacia adelante. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Dios está contigo. Y nada, después les pasan desgracias. No sucede lo que ellos dicen porque no es Dios hablando. Y la gente se queda, pues no, que es que este año va a ser mejor. ¿Qué pasó con la pandemia? En el tiempo de la pandemia nadie profetizó en la pandemia. Tanto profeta que anda en las redes sociales profetizando y profetizando que todo va a ir bien. Y nadie profetizó de que iba a haber pandemia. Nadie. Nos agarró de sorpresa la pandemia. No hubo un profeta de Dios que dijera, viene una pandemia, hay que estar bien, hay que cuidarse, ¿no? Ningún profeta profetizó ese año de que iba a venir una pandemia. Porque a veces quieren congraciarse con el pueblo y quieren profetizar cosas buenas y no quieren profetizar cosas malas porque si no el pueblo va a decir, los va a apedrear. Pero los verdaderos profetas profetizan lo que Dios dice. Por eso no cualquiera es profeta. Porque si va a profetizar lo que Dios dice, no lo que Él quiere que sea o que se haga. Entonces, esos son los profetas. Lo que se cumple, lo que ellos dicen, porque es Dios hablando. Y sabemos que si hay profetas buenos, profetas, digamos, de Dios. Todavía hoy en día hay profetas de Dios, pero son muy escasos. Hay unos que andan por ahí de locos profetizando, en realidad están más locos que una cabra en el monte. Y profetizando a todo el mundo, que yo te profetizo que esto y lo otro, te ven a ti, yo te profetizo esto, yo te profetizo lo otro, yo te profetizo, a todo el mundo andan profetizando. Que Dios nos tenga misericordia de nosotros, porque también no podemos confiar en cada uno de estas personas que dicen que son profetas. Yo los he descubierto y me he dado cuenta con el tiempo que llevo ya en las cosas de Dios. Tengo que tener mucho cuidado, porque no quiero ser engañado, porque si me engañan a mí, los engañan también a ustedes. Porque dicen, no, el pastor dijo. Si el pastor dijo, entonces así es. Y no, a veces también a mí me pueden engañar. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos. De repente a mí me engañan y alguien de ustedes dice, no, pastor, esto no es de Dios. Usted, fíjese cómo esto no es de Dios. Y a lo mejor me abren los ojos. Y me dicen, no, sí, lo que diga el pastor así es. No todo lo que dice el pastor es cierto, porque a veces también los pastores mienten y hay que tener mucho cuidado. Bueno, vámonos rápido al tiempo que nos queda. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 1 y 2. Este es el rey, ahorita vamos a ver, Josafat. Este fue un rey bueno, un rey humilde. Este es un rey que sí hizo lo recto ante los ojos de Dios. Vamos a ver un poquito de él y luego nos vamos a ir al final, a Segunda de Crónicas para terminar, porque allá hay algo más un extracto más, que es lo último que quiero compartir con ustedes. Vamos a leer esos 2 versículos, 1 y 2. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía
y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. Bueno, aquí lo que pasó fue que este Josafat era de Judá, era el rey de Judá y de Benjamín, que eran las dos tribus que estaban aisladas, que están en Jerusalén. Este Acab era un rey malo, un rey que Dios no estaba con él porque era malo. Y estaba en Israel, reinando en Israel, que era Samaria. Acuérdense que la capital de Israel era Samaria, la capital de Judá era Jerusalén. Entonces vino Samaria y o sea que hizo parentesco con este rey, Josafat, que no debería de haberlo hecho porque eran contrarios. Estos eran malos y los de Judá era donde venía David. Entonces dijo, bueno, pues ya que viniste a visitarme, pues lo recibió bien, con un banquete y todo. Y después, ¿sabes qué? Yo tengo guerra contra el rey de Siria. Y yo te pido que vayas conmigo, ya que somos hermanos, pues de sangre. Pues ve conmigo y me ayudas a pelear y pues para derrotar a este rey que viene contra mí. Entonces este rey, Acab, tenía 400 profetas que en realidad eran falsos. Y entonces fue y consultó con los profetas, porque no vamos a leer todo el contenido. Fue y consultó con los profetas, y los profetas le profetizaron que todo iba a estar bien. Dice, no hay problema, tú vas a derrotar a los sirios, Dios está contigo, le dijeron al rey Acab, los vas a destruir. Uno se puso unos cuernos así de hierro y anduvo ahí como corneando, dice, así como con estos cuernos de hierro, así vas a cornear a los sirios, dice, y no vas a dejar ninguno. O sea, todos haciendo su show para que el rey tuviera confianza, pues, de que la batalla iba a ser ganada. Entonces, el rey Josafat, como que no creía a estos que andaban haciendo show. Dice, ¿no habrá un profeta de Dios, dice aquí, que podamos consultar? Le dijo en uno de los versículos que siguen, pero no lo escribí. Entonces, a lo mejor sí lo escribí el versículo 5 al 17. Vete al versículo 5 y vamos a leer del 5 al 7. Entonces dice, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas, que son los que él tenía dispuestos a que le dijeran si iba a ser bien la batalla. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad, que era uno de los sirios, y me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en mano del rey. En otras palabras, te los va a entregar en tu mano. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? En otras palabras, él no les creyó a sus falsos profetas. Dice, yo quiero un profeta bueno, un profeta verdadero, que venga de Dios, que venga de Jehová. Porque el rey Josafat era el rey que Dios dirigía. El rey, dice, y el rey de Israel, en otras palabras, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable mal así el rey. En otras palabras, no hables mal de este hombre, si es un hombre de Dios. Porque él mismo decía, hay un hombre de aquí de Dios, que es Micaías, es un hombre profeta de Dios, dice, pero siempre me profetiza cosas que no me gustan. Entonces lo aborrezco. Es como le digo, hay personas que quieren que les digan cosas bonitas. Profetízame que me va a ir bien. Profetízame que todo va a estar bien. Profetízame que con la que me voy a casar, esa es la buena. Y nada, un diablo. Profetízame que esta es. Profetízame que este es. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tal si no es? Se va a ver en el tiempo. Entonces, así le gustaba a este rey, que le profetizaran cosas buenas, pero era malo. Dice que aborrecía al profeta de Dios. Pues, ¿qué dijo? Bueno, no hable así del rey, en otras palabras, no hable así, en otras palabras, tú eres el rey, no tienes que hablar así de un hombre de Dios, lo que le quiso decir.
Vamos a brincarnos al 10, del 10 al 13, porque al fin sí lo mandaron llamar. Nos vamos a brincar para terminar. Del 10 al 13 vamos a leer, porque aquí es donde sí después lo mandaron llamar a este profeta. Dice, y Sedequías, hijo de Kenaana, dice allí, se había hecho unos cuernos, como le digo, se ha hecho unos cuernos de hierro, y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Ese era uno de los profetas falsos. Dice, de esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo, sube contra Ramot de Galaad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, que era el profeta de Dios, le había dicho, he aquí las palabras de los profetas a una voz anunciando al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. En otras palabras, ellos han estado hablando bien, que todo va a estar bien, pues tú también únete a ellos. ¿Y qué dijo Micaías? Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, y vino al rey. No le dijo lo que ellos querían que les dijera, porque ellos eran falsos. ¿Cómo voy a decir yo cosas que Dios no dice? Dice, yo voy a decir lo que Dios me diga. Y ahí le profetizó, después no vamos a ir porque entonces aquí nos quedamos más rato. Pero ¿qué dijo ahí? Yo no voy a profetizarle cosa mentirosa al rey. Yo le voy a decir sus verdades. Y después de que lo profetizó, dice, ya ves, se lo dijo al rey, Josafat, ya ves, por eso yo lo aborrezco, porque nunca me dice cosa buena. Porque le dijo, te van a destruir. Ve como lo que están diciendo estos que vayas. Pero yo veo a todo Israel disperso por todos lados, como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque los van a destruir. Dice, ya ves, te digo que siempre me profetiza cosa mala. Y sí fue a la guerra, hermano. Después cuando usted ve la historia, sí fueron y fueron derrotados, porque no hizo caso al verdadero profeta. Vamos a dejarlo allí. Ahora vamos a otro, donde sí, otro profeta, otro rey que sí sí hizo caso a una profetisa. Esta fue una mujer que nunca me había dado cuenta que era una mujer que le profetizó a este otro rey que vamos a ver ahora. Porque también había profetisas en ese tiempo. Vamos a Segunda de Reyes ahora, Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 10 al 14. Este es el rey Josías. Era un rey bien jovencito que empezó a los 8 años a reinar. Vamos a leer rápido para irnos a la hora. Del 10 al 14 vamos a leer, luego nos vamos a brincar del 18 al 20. Perdón, yo creo que me pasé una cita. Vamos a leer primero del 1 y 2 para que hablar de este rey, porque ahí dice quién es, el rey Josías. Primero el 1 y 2 y luego nos brincamos hasta el 10. Dice, cuando Josías, que es el rey jovencito, que el más joven de todos los reyes, 8 años tenía, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Este era un jovencito, era un niño en realidad, pero él, cuando usted ve la historia, este niño lo dirigía a un sacerdote de Dios, un siervo de Dios, lo dirigía y lo aconsejaba. Y ese era su consejero hasta que creció y pudo él reinar porque tenía un tutor que lo guió en el camino de Dios. Por eso era un niño que temía a Dios y fue un tremendo rey. Porque él era un hijo de un impío, de un rey que hizo maldades, cuando usted ve la historia. Bríngate al 10 para irnos a la hora, del 10 al 14. Bueno, asimismo dice el escriba, porque aquí encontraron un libro, el libro de la ley, cuando dijo, vayan y limpien el templo, mandó que limpiaran el templo y sacaran todo lo que es sucio, y por ahí empezó su campaña. Y este hombre encontró el libro de la ley, porque hacía años que no se leía el libro de la ley. Imagínate, el libro de la ley estaba escondido, estaba perdido. ¿Cómo pues se iban a dirigir los reyes
los sacerdotes si el libro de la ley, el único que estaba escondido, estaba perdido? Ahí lo encontró este. Vamos a ver. Asimismo dice, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, aquí el rey ya estaba grande, no era un niño, aquí ya habían pasado años. Dice, id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Aquí lo que pasó fue que cuando él leyó todo este libro que estaba allí, ahí decía que venía juicio para el pueblo porque estaban haciendo mal, estaban ofendiendo a Dios con todo lo que hacían. Y cuando él, por eso dice que rasgó sus vestidos, porque cuando esta persona, siervo de Dios, leyó el libro, dijo, estamos mal, viene juicio, Dios va a acabar con nosotros, porque nuestros padres eran unos impíos. Y es por eso que rasgó sus vestiduras y se humilló. Entonces sigue diciendo el 14, dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías, a Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa, por eso dice que esta era una mujer, a la profetisa Hulda, así se llamaba. Por primera vez me di cuenta que había una mujer profetisa y que se llamaba Hulda en este tiempo, mujer de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. En otras palabras, Josías dijo, vayan con alguien que esté conectado con Dios para que nos diga qué vamos a hacer, porque viene la ira de Dios contra nosotros, porque hemos pecado, nuestros padres pecaron. Y vayan a ver si Dios tiene misericordia de nosotros y a ver qué vamos a hacer para calmar la ira de Dios. Dice que entonces fueron con esta mujer. Sigue, vamos a leer, bríngate al 18. Porque sí dieron con esta mujer profetiza. El 18 dice, porque ya, si usted lee los otros versículos que siguen, dice la ira que viene, que Dios está airado y que va a venir la ira de Dios contra todo el pueblo. Dice, pero aquí vamos a leer lo que ya después ella dice de este rey, porque ella está hablando, Dios está hablando por medio de esta mujer. Esta mujer es profetisa. Dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. En otras palabras, viene la ira de Dios contra la ciudad, contra el pueblo. Dice, pero al rey que los mandó a ustedes, así diréis. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, en otras palabras, por cuanto pusiste atención al libro que se leyó, el libro de la ley que encontraron ahí, por cuanto pusiste atención y te diste cuenta y lo leíste, dice el versículo 19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, porque venía maldición, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Cuando tú sabes que estás mal, cuando tú sabes que has ofendido a Dios, cuando tú sabes que Dios no está contento con lo que estás haciendo, pero tú te arrepientes, gimes y lloras porque dices, yo he ofendido a Dios con lo que he hecho y con lo que estoy haciendo y con con mi vida. Si tú te humillas, Dios para su ira. Dios dice, como dice ahí, se ha enternecido. Su corazón se ha enternecido. En otras palabras, ha hecho caso a mi palabra. Ha hecho caso a mi ley. Ha hecho caso al libro que se fue leído, que es mi palabra
hablando. Dice, y oraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y el 20 dice, y ahí vamos a terminar. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo por medio de esta mujer profetiza, sí, yo voy a traer juicio a este pueblo, por cuanto este pueblo me ha irritado, por cuanto tus padres me han ofendido, yo ya he traído, ya he profetizado juicio. Dice, pero como tú te has humillado, tú lloraste ante mi presencia y yo he visto tu humillación, yo he visto tu gemir. Por lo tanto, no va a venir juicio en tus días. Tú vas a vivir en paz, no te preocupes, porque tú has hallado gracia ante mis ojos. Así es que no te preocupes, en tu reinado no voy a traer juicio. Pero ya estaba el juicio profetizado que iba a venir para todos los demás, los que no se humillaron, los que vivían todavía en soberbia. Todo aquel que se humilla, dice Dios, que Dios viene y lo recibe. Pero al que lo ofende y el que no se arrepiente, Dios lo ve de lejos y viene el castigo, viene la ira. Así es Dios hasta el día de hoy, porque Dios nunca cambia. Dios muestra su misericordia, su gracia, su amor en esos tiempos. Y Dios lo muestra también en estos tiempos que estamos en el tiempo de la gracia. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice el profeta Jeremías. Porque todos somos malos. Nadie es bueno en esta tierra. Todos somos malos. Pero cuando uno se humilla, cuando uno reconoce que uno ha hecho cosas malas y que a Dios no le agrada y que Dios ha profetizado juicio, cuando hay un arrepentimiento genuino, porque también tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y Dios conoce los corazones. Porque si hoy nos arrepentimos, al día de mañana ya estamos igual, pues entonces no hay arrepentimiento. Simplemente nos dolió y de boca nos arrepentimos, pero no de corazón. Tiene que ser un arrepentimiento genuino, donde tú dices, no vuelvo a fallarle a Dios, no vuelvo a ofender a Dios, porque Dios no está contento con lo que yo estoy haciendo, y Dios recibe ese arrepentimiento, porque Dios conoce los corazones. Y así sucedió con este rey. Vino juicio después, porque si después vino juicio y sucedió todo lo que sucedió, los llevaron cautivos, vino el ejército enemigo y se llevaron cautivos a todos. Vino el rey Nabucodonosor y se lo llevaron cautivos, así como en tiempos de Jeremías que leímos también. Pero aquí le dijo, porque te has humillado, no te preocupes, tú vas a vivir en paz en tu reinado y vas a irte en paz de este mundo, porque yo voy a estar contigo. Y así es Dios con nosotros. Si tú estás en paz con Él, Dios está en paz contigo. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Nadie. Hay que tratar de estar en paz con Dios, hermano, y con todos los demás. Porque Dios va a traer juicios, pero no queremos que lo traigan estos días. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Esa ha sido la enseñanza que Dios me puso en mi corazón para compartir. Vamos a adorar a Dios para irnos. Y hay mucho que enseñar, pero también no podemos rebasar los límites. Pero yo creo que con lo que Dios nos ha hablado ya hemos entendido cuál es el punto del mensaje. Que no podemos hacer lo que queremos, como el tiempo de los jueces. No podemos hacer lo que bien nos parezca, porque por eso está una palabra, hay un liderazgo, hay líderes, hay pastores, hay ministros, hay siervos de Dios que nos pueden dar ejemplo, que podemos seguirlos cuando están dando buen ejemplo. Y si todos van conforme a la palabra de Dios, que ahora la palabra de Dios es nuestro guía, es la profecía que está aquí en la Biblia, es como si fuera un profeta diciéndonos, hazlo así, camina así, deja esto, deja lo otro, sírveme, hónrame. Es la Biblia la que nos habla. No necesitamos que venga un profeta a decirnos qué debemos de hacer. Es la Biblia, es la palabra más segura y es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Cierra sus ojos, dele gracias a Dios y adoremos a Dios con este canto para despedirnos a nuestros hogares. Gracias. Señor, creemos tu palabra, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor. Somos tus hijos, Señor. Creemos, Señor amado, que tú puedes hacer grandes cosas en medio de nosotros, Señor. Y que estamos delante de ti, Señor amado, nos humillamos, Padre. Gracias te damos por tu palabra, por el consejo, por la exhortación. Gracias, Padre Santo, porque nos has hablado una vez más, Señor, a cada uno de nosotros, para poder vivir en temor delante de ti, Señor, para ser aceptos, Señor amado, aceptos en el amado, Señor. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Redargúyenos, Señor, cuando estemos mal y cuando estemos haciendo cosas que no te agradan, Señor. Tu Espíritu Santo nos redarguya para poder arrepentirnos, Señor, y volver nuestro rostro a ti, Señor, si te hemos dado la espalda, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien. Guarda nuestros vehículos en el camino, quita todo tropiezo, todo accidente, Señor. Remueve, Señor, de frente a nosotros, para que cada uno de nosotros lleguemos con bien a nuestro destino, a nuestros hogares, Padre. Desde más pequeños hasta más grandes, jóvenes, niños, caballeros y damas, Señor, que todos lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor. Nos vamos en tus manos, Señor, para que tú nos lleves con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden salvarse los unos a los otros. Y el viernes aquí de nuevo a las 7:30. Dios les bendiga y hacia adelante.